Diputado. Muchas gracias, con su venia, señor presidente. Señor Procurador Rodolfo González Garza, bienvenido a esta soberanía, pues atendiendo el mandato que la ley establece. Yo quisiera iniciar por preguntar en el asunto que se ha estado manejando en forma reciente del incremento de algunos delitos de algunos elementos de la policía judicial o elementos de la procuraduría que han participado en actos delictivos. La pregunta sería, ¿qué se ha instrumentado para llegar a una reglamentación? ¿Qué medidas se van a implementar para tener mayores controles de confianza? No tenemos que perder de vista que, con independencia de que hay aciertos en esta institución, también hay algunas falencias que las generan a veces desafortunadamente los mismos elementos. Entonces, esa es una de las preguntas. Otra es, en el caso de los asesinatos de Narvarte, ¿qué avances ha habido? ¿Cómo ha estado dándose seguimiento a la investigación? Porque desde hace un buen rato que no se conoce más del asunto y para nosotros nos parece importante tener un conocimiento. No sé si puedo comentar acerca del asunto de la alerta Amber. Nosotros tenemos alguna duda de cada cuándo se actualizan las páginas de los niños robados, sobre todo, y el caso de qué manera se subsana el asunto que cuando se denuncia ante CAPEA, por ejemplo, el extravío o el que no se localiza a un menor, se dan un tiempo determinado para que se integre una averiguación por el delito de la desaparición. Antes no. ¿Cómo es que se ha estado subsanando esto para darle mayor celeridad a la acción y la detección en su momento de quienes pudieron haber sustraído a estos menores? Un tema que nos preocupa mucho es la importancia precisamente de la protección a los derechos humanos por parte de la Procuraduría. Durante el inicio de la gestión se llevaron a cabo detenciones de cientos de personas, sobre todo en el asunto de las manifestaciones, y esto a su vez generó un clima de inseguridad presente con los mismos elementos, porque en aquellos momentos se les consignaba por delitos como traje a la autoridad y ataques a la paz pública. Ha habido recomendaciones de parte de la Comisión de Derechos Humanos, muchas las ha asumido la Procuraduría. Hay unas pendientes, que es la 2-2016, la 17-2015, la 16-2015 y la 1-2015. Nosotros consideramos que es importante que se revalore, se revise y en su momento se asuma una postura por parte de la Procuraduría. Eso hablaría bien también de la misma institución, el asunto de que haya un reconocimiento cuando ha habido excesos, pero bueno, lo dejamos a la revisión que usted pudiera hacer. En el caso, por ejemplo, de los detenidos que todavía están privados de su libertad, como Abraham Cortés Ávila, a un oaxaqueño que fue detenido, se le llevó primero a la agencia del Ministerio Público de Iztacalco, luego se le llevó a la PGR a Camarones. Los delitos que se le imputaban eran estos que decíamos nosotros y que se menciona hace un momento, y al final cuando lo regresa la PGR a la Procuraduría, entonces se le instruye un proceso por el delito de tentativa de homicidio en contra de 2 policías. Que quisiéramos que se revisara eso. El asunto de Jesse Alejandro Montaño, a quien se le acusó de narcomenudeo, y en el caso de Fernando Sotelo y Fernando Bárcenas, quienes fueron detenidos por personas vestidas de civil y que a la postre fueron llevadas a la Procuraduría y consignados. Quiero en este momento también darle un saludo a la compañera y activista Gabriela Hernández, que nos acompaña aquí, quien es mejor conocida como Luna Flores, que nos acompaña. Ella también fue detenida después que no se le encuadraron elementos, fue liberada y posteriormente, días después, el 29 de octubre, con lujo de violencia fue detenida, fue consignada. Pudiendo alcanzar el beneficio de la libertad, la jueza le negó este beneficio, tuvo que recurrir
autoridad federal y al final se le fijó una multa de 45,000 pesos para obtener su libertad. La compañera se encuentra aquí y hoy, como todos los miércoles, tiene que retirarse una vez que nos ha hecho favor de acompañar a firmar su libertad de la que goza por ese pago de esa garantía. Y nosotros queríamos comentarle que en su momento valdría mucho la pena para el asunto de la reparación de daño que se fueran considerando todas esas personas que indebidamente fueron conducidas a algún reclusorio por el hecho de protestar o inconformarse contra algunas decisiones de la autoridad. Hoy por hoy nosotros consideramos que ese es un derecho más que un delito. Y bueno, comentar también en el asunto de que sabemos que hay un programa de apoyo, de retribución a los policías, una especie de premio por hacer presentaciones de algunas personas de hechos relevantes que se dice, se les apoya económicamente, y esto también luego genera que se presenten pues a jóvenes alcoholizados, a personas que tienen problemas de orden psiquiátrico o jóvenes indígenas que tienen limitaciones para poder argumentar ante la autoridad y a veces son canalizados a alguna institución de reclusorio. Valdría la pena que se revise y para no agotar ya el tiempo, bueno, ya se agotó, preguntarle a usted sobre esta pretendida reforma al artículo 29 de la Constitución que pretende restringir los derechos fundamentales de asociación, información, libertad de prensa. En este asunto nos queda claro que usted ha manifestado que debe velar y cuidar por este tipo de derechos fundamentales. ¿Cuál sería su opinión? Sería todo y le reitero el agradecimiento por su respuesta. Muchas gracias por las preguntas. Espero poder dar respuesta a todo. Mucha atención para las mismas. La Policía de Investigación, vamos a empezar los actos delictivos, hemos hecho, verdaderamente estamos conscientes. Qué bueno que me da la oportunidad. Usted habló de la Policía de Investigación. Permítame, y si no tiene usted inconveniente, hablar en general de todos los elementos de la Procuraduría Capitalina y lo que puede hacer la ciudadanía. Porque no nada más, no voy a permitir, como procurador, como titular de la dependencia, que la Policía de Investigación realice algún acto delictivo. Tampoco voy a permitir que lo realice un perito. Tampoco voy a permitir que el Ministerio Público o cualquier persona de la dependencia realice un acto delictivo. Para esto, yo he intentado, los diputados, he de comentar, y no lo había hecho a través de la participación que tengo, que existen diversas zonas, diversos lugares en la Procuraduría Capitalina para que esto no suceda. En relación a la Policía de Investigación, por supuesto tenemos al Consejo de Honor y de Justicia, que se encarga de velar porque la Policía de Investigación realice las funciones como debe. Además, por supuesto, en todos los casos está la Fiscalía de Servidores Públicos, en donde cualquier servidor público, valga la expresión, que realice un acto delictivo, se tiene que presentar la denuncia ante esta Fiscalía, sea quien fuera. Es decir, que sea servidor público. Está, por supuesto, la visitaduría ministerial, el famoso teléfono rojo que está en las coordinaciones territoriales y que sirve para verificar alguna negligencia, algún retardo que realicen los servidores públicos y, por supuesto, que existe también alguna consecuencia en la visitaduría ministerial. La Procuraduría Capitalina no tiene un centro de control de confianza, es decir, acudimos principalmente a la Secretaría de Seguridad Pública, otra instancia en donde ellos son los que evalúan otros elementos y que tenemos mecanismos administrativos para que si no están aptos o no aprueban estos exámenes, definitivamente serán retirados. El tema de Leonardo, les recuerdo, para lo que voy a comentar, es que existe una suspensión definitiva por un tribunal federal que no me permite proporcionar muchos datos en ese sentido. Estaba usted de la alerta Amber también. Aquí la diferencia de la alerta Amber y CAPEA en cuanto a que son niñas, niños y adolescentes y en cuanto a que son mayores de edad. Por ejemplo, lo comentaba en el tema de la alerta Amber que hemos activado 34 casos
mencionaba yo en el informe, se han recuperado 32 de ellos. Es decir, cuando tenemos conocimiento y se dan esos requisitos de la edad para la alerta AMBER, que nos informe actuamos de inmediato, ha sido un programa de unos resultados muy favorables. Ha sido un programa, y ahorita ahí está el porcentaje que le digo, de niños recuperados, que es muy bueno. En el tema de CAPEA, fíjense que soy diputado del momento, aquí establecimos un mecanismo importante. Se tenía, al principio de esta administración, yo creo que una mala interpretación. ¿Por qué? Porque se esperaban en algunos casos para activar CAPEA 72 horas. Decían, espérate, 72 horas para iniciar la averiguación previa, entonces activamos. Yo creo que existía una mala interpretación. Cuando nos dimos cuenta de ello, por supuesto revertimos este criterio en relación a las manifestaciones. He manifestado, y esto va a dar si me permite, una respuesta, si no global, porque haremos algunas especificaciones. Yo soy un hombre de leyes, soy el titular de la Procuraduría y soy muy respetuoso de las libertades y los derechos fundamentales que están consagrados en nuestra Constitución. Usted habla de las marchas, de las manifestaciones, por supuesto que reconocemos y apoyamos estos derechos fundamentales de la libre expresión, de la libre asociación, del libre tránsito, de todas aquellas derechos fundamentales que se encuentran consagrados en nuestra Constitución. Lo que sí nosotros no vamos a permitir es que, derivado de ello, se realice alguna conducta delictiva que por sí, alguna conducta que por sí constituya un hecho delictivo o que afecte a un tercero. Esto es lo que no vamos a permitir. Y cuando usted da algunos casos en específico de personas que fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y que son puestos a disposición del Ministerio Público, recordar que constitucionalmente nosotros tenemos 48 horas para resolver su situación. Cuando esto ha sucedido, y no traigo ningún caso en específico, cuando esto ha sucedido, nosotros contamos con los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que informan, que manifiestan, que declaran el Ministerio Público la conducta que se considera delictiva por parte de una persona. Además, en algunos casos se cuentan con objetos en posesión de estas personas, que pueden ser diversos, insisto, no en ningún caso en particular, o también con evidencia fílmica del daño que están ocasionando a algún inmueble, por ejemplo. Es decir, en ese momento el Ministerio Público cuenta con aquellos elementos que han sido suficientes para consignar, para, en el caso de agresión previa, ejercer la acción penal y que han permitido que un juez dicte, por ejemplo, un auto de formal prisión. Un auto de formal prisión cuando primero califica legal la detención y además considera que los elementos aportados por el Ministerio Público son suficientes para dictar este auto de término constitucional, que es un auto de formal prisión. Es decir, hasta ese momento la actuación del Ministerio Público está, por llamarlo así, y lo digo respetuosamente, justificada. ¿Para qué está el proceso? Se inicia un proceso en donde las partes, ambas partes, que es el Ministerio Público y la defensa, aportan los elementos de que crean convenientes cada uno para sus intereses y será el juez quien considere si es culpable o no la persona. Esto, la Procuraduría Capitalina ha sido muy respetuosa de las decisiones del Poder Judicial, tanto local como federal, y a ustedes les consta que incluso en algunos casos ni siquiera se han ejercido los medios legales o recursos que nos permite la ley para estas personas. Hemos sido muy respetuosos. Hay casos específicos que ustedes me comentaban, el homicidio simultáneo en la ciudad de Luna, que bueno, habrá elementos y van englobados en esto que he señalado, que se ha tenido en consideración de la prueba de los elementos necesarios. En relación a la opinión que usted me dice de una reforma constitucional, yo creo que tengo que ser, y lo he manifestado en este recinto legislativo, he manifestado mi respeto a los procesos legislativos que tengo que llevar a cabo en cuanto a que yo tengo que aplicar tanto a nivel local, como es aquí, como a nivel federal, somos muy respetuosos y que nosotros tenemos que estar a lo que el derecho positivo nos marque, es decir, a lo que la ley vigente, que es
se encuentra en ese momento establecida, nosotros tendremos que aplicar. Solamente reiterar el asunto de qué atención podría darse en los temas de los delitos denominados de ultrajes a la autoridad y de ataques a la paz pública. Hay personas que fueron privadas de libertad en su momento bajo estos supuestos. Ya hay un reconocimiento de la Corte en el sentido de que no debieran de haber sido sujetos a proceso. No obstante, en algunas cosas todavía se sostienen estos procesos y bueno, usted estará de acuerdo conmigo en que justicia que llega tarde no es justicia. Entonces nosotros plantearíamos que la Procuraduría estuviera atenta a estos temas precisamente para en su momento parar el perjuicio a los ciudadanos que fueron privados de libertad. Y nada más comentar que en el caso de la compañera Luna Flores, que es a quien presentamos, existen videos del C4 que muestran la inocencia en el caso de ellos y no fueron considerados, y hay unos que no se han estado asumiendo como tales. Hay una recomendación que es la 9/2015 para este tema y que también no se ha atendido. Ahí sería el planteamiento que haríamos muy respetuoso para usted.